Bien, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta sesión número 15 de Hábitat Global Seminar Series, que es organizado por el Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En esta ocasión me toca moderar a mí, Jorge Larenas, profesor asociado del Instituto de la Vivienda, y me toca presentar también a una colega del INVI. Es interesante porque esta última sesión cerramos con alguien de la casa, con Paola Girón, doctora en Planificación Urbana y Regional por la London School en Londres, y investigadora, ¿cierto?, de larga data yo diría, en temas de vida cotidiana, y desde hace una década, un poquito más, ¿cierto?, centrado en estudios de la perspectiva de lo que se denomina el giro de la movilidad, ¿cierto?, en los estudios en el campo de las ciencias sociales y particularmente desde el campo, ¿cierto?, desde la antropología, la etnografía. Paola, bueno, es académica del instituto, profesora asociada, es coordinadora del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y también directora del Núcleo Milenio Movilidad y Territorio, el MOVIT. La presentación de hoy de Paola girará en torno a el urbanismo, desde el urbanismo placebo al urbanismo situado, repensando el urbanismo en las ciudades de Chile, que deriva, ¿cierto?, también de un análisis también crítico del urbanismo, precisamente desde los estudios de movilidad, lo cual supone también, ¿cierto?, un cambio epistemológico, ¿cierto?, teórico, metodológico, para comprender la vida en las ciudades, ¿cierto?, y por lo tanto cómo construir también una perspectiva urbanística que dialogue, ¿cierto?, precisamente no solamente con las formas construidas, sino que principalmente con los modos de habitar, ¿cierto?, que tienen lugar en la ciudad. Y por lo tanto, ¿cierto?, el foco en el habitante es un elemento bien sustancial de este trabajo, ¿ya? Entonces, la modalidad, ¿cierto?, convencional del seminario, ¿cierto?, de esta presentación, es que Paola, ¿cierto?, nos hace una presentación de alrededor de unos 30 minutos para posteriormente entrar en un diálogo, ¿cierto?, en torno a este tema, y también podemos recibir las preguntas, ¿cierto?, de quienes se conectan a través de Facebook Live, ¿cierto? Entonces ahí también vamos a ir recibiendo esas preguntas y también las podemos ir incorporando en la conversación que vamos a tener con Paola después de su presentación, ¿ya? Dicho eso, muy rápidamente, ¿cierto? Entonces le doy el pase a Paola para que presente, comparta pantalla, y podamos disfrutar, ¿ya?, de su interesante presentación. Muchas gracias, Jorge, y gracias a Pablo y a Fernanda por organizar esta serie de seminarios que ha sido muy interesante poder entrar en discusión con lo que se está viendo hoy en día a nivel mundial en términos de investigaciones. Voy a presentar, ¿se ve? Jorge, ¿me avisa? Sí, ¿Sí? perfectamente. ¿Sí? Voy a presentar este trabajo que deriva, como decía Jorge, de una investigación Fondesit que realizamos en conjunto con Carlos Lange, con Pablo Mancilla y con Walter Imilan, y que uno de los productos dentro de las diversas cosas que salieron fue un trabajo sobre Smart Cities. Y tal como menciona Jorge, el interés que a nosotros nos surge tiene que ver con criticar un poco, cuestionar un poco cómo se hace el urbanismo o la planificación urbano-territorial en Chile y en América Latina. Entonces, lo que voy a presentar es un poco de qué se trataba esta investigación más amplia. O primero también me pidió Pablo que explicara un poco cuáles son las líneas de investigación que yo personalmente trabajo, para luego explicarles de qué se trataba esta investigación y cómo específicamente trabajamos el tema de Smart Cities como un urbanismo placebo. Y luego, ¿qué propuestas hacemos nosotros en términos de un urbanismo más situado?
y qué otros hallazgos encontramos sobre la desvinculación que existe entre las prácticas de intervenir y las prácticas de habitar, que es más o menos lo que veíamos. Entonces, lo que yo trabajo, y tal como decía Jorge, hace bastante tiempo que he estado haciendo investigación en el INVI y en la FAO de manera general, la pregunta que yo me hago es sobre las experiencias de habitar y la vida cotidiana. Es decir, la pregunta de investigación que cruza el trabajo que yo realizo tiene que ver con cómo las personas viven y experiencian su vida cotidiana. Y en el contexto chileno, en este post-estallido social, tiene mucha relevancia porque tiene que ver con cómo las personas viven su día a día. Y vinculamos esto con un enfoque de movilidad, que es un giro que hay en las ciencias sociales, sobre todo, para poder entender cómo se experiencia esta vida que estamos viviendo hoy en día es en movimiento, sean en movimientos pequeños o más amplios a nivel internacional, pero esta experiencia de habitar que nosotros estamos viendo es en movimiento. Así es que desde allí que nosotros hemos criticado un poco o complementado los estudios de desigualdad que se ven netamente en términos de segregación urbana y la hemos ampliado a una mirada de movilidad y poder entender que nuestras vidas, así como se decía que no son 30 pesos solamente, el tema de los 30 pesos en Chile también tiene que ver con que esos 30 pesos en el pasaje se incorporan a una serie de otros problemas que tienen las personas en su vida cotidiana todos los días y que solo nosotros hemos podido observarlas a través de acompañar a las personas en su día a día. Y ahí hemos podido también ver temas de cómo las personas lugarizan el espacio público o el espacio en movimiento, que nosotros denominamos como el espacio público en movimiento en general. Eh, y algo que hemos trabajado, yo he trabajado en temas de género durante muchísimo tiempo, pero últimamente son más bien las teorías feministas las que nos ayudan a poder criticar de manera más aguda los estudios urbanos y territoriales, porque tiene una ausencia de crítica, ¿no? Que tiene una ausencia de entender cómo se genera el conocimiento detrás de estas teorías urbanas. Y ahí la mirada feminista ha sido muy útil para poder ir desenmarañando por qué los estudios urbanos no logran observar la realidad, sobre todo en ciudades latinoamericanas. Y otra de las líneas que he estado trabajando mucho últimamente tiene que ver con los cuidados y la reproducción de la vida. Es decir, y eso que hemos visto de manera exacerbada en pandemia, cómo frente a un Estado que no nos cuida, cómo podemos procurar la reproducción de la vida, no solamente en ciudades metropolitanas, sino que a nivel nacional. Últimamente hemos estado trabajando mucho sobre qué pasa con los migrantes climáticos, por ejemplo, qué va a pasar cuando nuestras ciudades queden secas, por ejemplo, y no podemos procurar la reproducción de la vida. ¿De qué nos sirve ser eficientes y ser productivos cuando ni siquiera podemos procurar una reproducción de nuestras vidas? Entonces, por ahí también hay harto que hemos estado trabajando. Pero lo que les voy a presentar ahora es cómo planteamos esta investigación muy rápido. Yo hablo muy rápido en general, pero más bien les voy a explicar cómo lo veíamos. Analizábamos la relación entre las intervenciones urbanas, que las entendíamos como las acciones físico-espaciales ejecutadas por actores públicos o privados en términos de infraestructura, equipamiento, servicios, vivienda, mejoramiento urbano en general, versus lo que las personas, cómo las personas habitan en sus territorios. De esto hay larga investigación de cómo la intervención urbana o las políticas públicas poco se acercan a estas diversas formas de habitar y sobre todo en el ámbito latinoamericano, cómo no se reconocen formas tradicionales de habitar. Y nosotros quisimos ir más en detalle también en relación a las discusiones actuales en términos de las teorías decoloniales y cómo empezamos a pensar urbanismo desde el sur. Esta discusión no solamente se lleva a cabo en Chile, sino que en África hay una discusión importante del urbanismo desde el sur, pero sobre todo cómo hay mucha discusión sobre esto, pero lo que a nosotros nos interesa tiene que ver con los conocimientos y los saberes de los habitantes y de las personas que toman decisiones, o estos expertos podría ser que están tomando decisiones desde en el ámbito del urbanismo. Entonces tenemos claro que los habitantes no son receptores pasivos de las intervenciones, sino que muchas veces transforman y subvierten y reapropian sus territorios. Y ahí entonces nosotros estamos tratando de armar una crítica a la teoría urbana latinoamericana. Hemos visto que son
colonizadas, es decir, nuestros patrones y nuestras formas, nuestros referentes vienen del norte, y eso lo podemos ver en las carreras universitarias de urbanismo sobre todo, y también en otras disciplinas que trabajan temas urbanísticos. También son patriarcales, es decir, que homogenizan al receptor como un individuo universal, probablemente pensado como un hombre joven que se mueve hábilmente por la ciudad, y son poco situadas en el sentido de que no sabemos desde dónde están hablando cuando se habla de la teoría urbana. Es decir, que no solamente es que están hablando o no solamente son locales, sino desde dónde se posiciona la persona que habla sobre su expertise en temas territoriales. Entonces, este proyecto de investigación lo realizamos en 4 programas públicos en Chile que intervienen específicamente territorios. Son 4 programas de instancias públicas distintas. El primero es el programa Quiero mi barrio, que es un programa de mejoramiento y recuperación de barrios. El segundo es Santiago, que es o más bien cómo se incorpora la mirada de Smart Cities en la ciudad de Santiago. El tercero es el programa de centros culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y el último es Transantiago como un sistema de transporte público, o el sistema red que se llama ahora. Y allí vimos distintos casos, nos metimos a la escala territorial en lugares donde estos 3, 4 programas estuvieran trabajando de manera simultánea. En el Quiero mi barrio vimos temas del narcohabitar, es decir, cómo el narcotráfico permea la vida cotidiana de las personas, cuáles son las iniciativas que realizan los habitantes en el contexto de un programa como el Quiero mi barrio. En el tema de Smart City vimos el tema de las cámaras, reciclaje, bicicletas, y sobre todo lo que vamos a hablar hoy día es el Paseo Bandera en la ciudad de Santiago. En términos de centros culturales analizamos bailarines, baile K-pop, hip hop en distintas ciudades. Es como estos programas que están basados a escala local veían estas prácticas, y en Transantiago revisamos las máquinas VIP y las plataformas alternativas. Hicimos un análisis de institucionalidad, también las problemáticas que iban surgiendo. Hicimos un análisis, una metodología de etnografía institucional, desde cómo las experiencias de habitar estos territorios se filtran hacia las instituciones, y podemos hablar en más detalle sobre esa metodología de trabajo que para mí fue nueva, fue innovadora en cómo trabajar esta perspectiva que es se basa en teorías feministas sobre cómo criticar y enfrentar los pensamientos hegemónicos adentro de una institución. Y también hicimos un análisis de las racionalidades urbanísticas en Chile, y lo que encontramos es una ausencia hoy en día de teoría urbana, donde predomina un pensamiento económico, ingenieril y sociológico, y ahí entonces hay harto que hacer. Entonces, este trabajo que hicimos sobre urbanismo placebo fue publicado en la revista Urban Studies, así que ahí la pueden ver, si necesitan acceso se los podemos mandar. Y lo que planteamos muy rápidamente es qué es lo que pasa con la literatura sobre Smart Cities. En general es literatura, es dentro del campo de los estudios urbanos. Creo que lo que más hay en los últimos 10 años tiene que ver con esta literatura de Smart Cities, principalmente en inglés, de países anglosajones. Es complejo analizar cuál es el objeto de estudio en esta literatura, y lo que vende o lo que se promueve es sobre todo la tecnología en las ciudades y la asociación público-privada. Hay 2 argumentos en la literatura de Smart Cities. La primera tiene que ver con que Smart Cities se ve como una manera viable de reconciliar la sustentabilidad urbana por medio de la tecnología. Y otra, que es más bien crítica, es una visión empresarial del capitalismo global con orientación neoliberal. Estas son como las 2 cosas, una como salvadora y la otra muy crítica a la mirada más neoliberal. Estos discursos de Smart Cities han sido muy acogidos por gobiernos nacionales y locales, esto a nivel mundial. Y la crítica que se hace a este enfoque de Smart Cities es que hay una completa despolitización de la vida urbana, es decir, no se contempla esta mirada política que hay en la ciudad, no hay una matriz institucional adecuada, es decir, es complejo porque se vincula a veces con municipios, otras veces a nivel de ministerio, y en el caso chileno también, pese a que hay muchas iniciativas de poder coordinar, sobre todo a nivel central, no es tan fácil entender cómo esto funciona.
Y en términos de materialización, es decir, qué objetos, qué cosas se traducen en términos de Smart Cities, es complejo entender qué es lo que hay allí. Mucha tecnología, y en el caso de ciudades del norte, como Milton Keynes en Inglaterra o Bilbao, son grandes infraestructuras que se intervienen en estas ciudades. En el caso de América Latina, por el contrario, no hay tanta inversión importante en términos de infraestructura. Hay mucho marketing y también hay una discusión sobre la movilidad de políticas, es decir, cómo se mueven y cómo circulan las políticas sobre Smart Cities. Y entonces nosotros analizamos el caso chileno en términos de la narrativa, es decir, qué es lo que quiere transmitir la narrativa en el caso chileno. Y ahí encontramos que había un campo muy importante en los estudios urbanos sobre las narrativas en la planificación urbana. Es una forma persuasiva de entender el futuro. Se promueven como un mito y promueven la movilidad de conceptos de planificación hacia una narrativa que permite la comunicación. Es decir, por ejemplo, el caso de urbanismo social en Medellín, el tema de los metrocables desde Colombia o Puerto Madero en Argentina, que son formas en que narrativas de ciudades se empiezan a promover. Y en el caso que empezamos a ver qué es lo que promueve la narrativa de Smart Cities, hay una retórica sobre la democratización de la ciudad que incluye participación y innovación tecnológica. Hay una utopía de transformación que se promueve, es decir, que a través de la tecnología se promueve una tecnoutopía, ¿no? Como que a través de la tecnología vamos a poder innovar. El futuro urbano se ve inherentemente transformativo y positivo a través de Smart Cities. Los habitantes se promueven como usuarios de la tecnología que van a recibir y no como actores políticos. No se discute el conflicto que hay, sobre todo en términos de las desigualdades y las múltiples formas de exclusión que puede generar esta narrativa de Smart City. Y lo que vimos de manera interesante es que puede ser un distractor de problemas estructurales o más complejos en las ciudades. Y eso lo vimos de manera, no es que haya una intención de distraer, pero la narrativa de Smart City es tan potente y tan visible y su marketing es tan visible que los otros problemas que pueden ser más complejos, como por ejemplo en el caso de Santiago, los problemas de vivienda social en las periferias o el narcotráfico o la construcción del sistema metro, por ejemplo, no surgen como los problemas más relevantes en las ciudades. Y lo que nosotros detectamos entonces es que hay un efecto placebo, es decir, que las narrativas de intervenciones desvían la atención de procesos conflictivos o intervenciones que quizás pueden ser más relevantes en la ciudad y generan una ficción de intervenciones efectivas y mejorar la imagen de la ciudad. Entonces, ahí hay una suerte de un urbanismo temporal que también está muy presente hoy en día, de formas de intervenir ciudades de manera temporal, con iniciativas de bajo costo, que pueden durar un poco tiempo, y estas se promueven como un impacto muy importante en las ciudades cuando realmente no generan tanto impacto. Entonces ahí vemos que las implicancias que esto puede tener en términos de qué pasa con la relación del sur global, ¿no? Nosotros, en nuestras ciudades del sur, las intervenciones de Smart Cities no son del tamaño que hay en el norte y, y entonces también no se recoge la dificultad que pueden tener las formas locales de poder adaptar estas tecnologías que es muy difícil de aprender. Y entonces aquí las ficciones que nosotros planteamos son 4. La primera tiene que ver con la democratización, la segunda con la apropiación espacial de la ciudadanía, la tercera con la innovación social y tecnológica y la cuarta con las intervenciones locales y territorializadas. Entonces, lo que hacen es desviar estas narrativas a que estas iniciativas de Smart City pueden traer muchos beneficios para todos, cuando no necesariamente es así. Y ahí entonces lo que contamos es qué es lo que pasa en Chile con la lógica neoliberal en los últimos 40 años, las políticas de vivienda, transporte, que han generado modelos de gobernanza que generan esta forma de individualizar las intervenciones, sobre todo, por ejemplo, en política habitacional a través del subsidio.
Entonces, el caso de Smart City en Santiago como ciudad son iniciativas de muy pequeña escala, son de bajo costo, promueven el espacio público, son intervenciones temporales, con poco diseño arquitectónico, algunos aspectos tecnológicos, algunos medios colaborativos y el propósito, que es el propósito más bien del urbanismo táctico, que es como iniciativa es interesante, pero no puede ser la única respuesta en términos de Smart City. El propósito es activar otros procesos en el camino. Y existe una dificultad entonces de definir qué se entiende, qué es lo SMART y cuáles son los conocimientos que se consideran SMART. Eso es muy difícil de definir. Y ahí entonces nos encontramos con una iniciativa que es Paseo Bandera y quizás para muchos de ustedes que la conozcan, no necesariamente es una iniciativa SMART. El problema no es, el Paseo Bandera es una iniciativa muy bonita, muy valiosa, muy importante en la ciudad de Santiago, pero se promueve como una iniciativa de Smart City. Eso es lo que nosotros estamos criticando. En la página web de Santiago, desde Santiago, esto es lo que se promueve como una Smart City y es precisamente esta imagen de Paseo Bandera como una Smart City, que es lo que nosotros empezamos a desmenuzar y poder analizar. El Paseo Bandera en Santiago, además que circula a nivel mundial como una muy buena iniciativa. Se lanzó el año 2017, es un camino peatonal que está dividido en 4. Está patrocinado por el Banco Santander, un pedazo, por otro pedazo por la cerveza Carlsberg, otro pedazo por el Museo de Arte Precolombino y luego la cuarta sección, que es la última, que se extendió. En concreto es un mural de piso con mobiliario urbano. Eso es en términos concretos. Generó mucha atención cuando se inauguró como un lugar importante de ir a visitar. Es claramente muy atractivo. Esta es la extensión que se hizo con posterioridad. Existen la tecnología que uno puede ver es esta, que es un tótem interactivo, hay sensores de luces, hay un sistema de medición, este paseo ganó un premio de City Award del 2018, es un proyecto altamente visible, intentó ser un laboratorio tecnológico, pero eso no se logra, y es más bien un urbanismo táctico más que una intervención de Smart City. Y entonces lo que busca es promover la inteligencia urbana en el espacio público, pero realmente no existía mucha participación ni en su proceso de elaboración, ni una vez que se activó el sistema. Y lo que nosotros empezamos a decir que es placebo porque se empiezan a ver estas distintas ficciones que nosotros planteamos. No es un proceso democrático realmente, ni en su diseño ni en su implementación. Existe una apropiación de la ciudadanía, pero más bien en el sentido del consumo de bienes y servicios y la publicidad, no como una forma en que las personas se apropian de un espacio, ya que, por ejemplo, una vez que empezó el estallido social en Chile, por ejemplo, esta calle se volvió, ya no dejó de ser peatonal y otros espacios se volcaron como un espacio de apropiación de la ciudadanía, no este. En términos de innovación social y tecnológica hay muy poca innovación realmente, hay algunos sensores, pero no es realmente un lugar donde uno pueda ver que haya tecnología ni en la pintura ni en ninguno de los elementos que se pusieron. El corolario tiene que ver con qué es lo que sucedió con el estallido social. No fue un lugar que haya sido apropiado por la ciudadanía, sino más bien que se dejó de lado. En el momento los autos volvieron a atravesar y hoy en día se ha vuelto a revitalizar un poco, pero todo lo que iba a haber en ese lugar se ha estado más bien, no está funcionando realmente. Y entonces, ¿qué es lo que pensamos aquí como Smart City? Aquí hay una crítica desde la provincialización. La teoría de la provincialización habla sobre cómo las ciudades y los países adoptan las tendencias que hay a nivel mundial. ¿Cuál es el aporte que puede haber en términos teóricos o en términos prácticos de los lugares donde se localizan ciertas teorías? Y lo que nosotros vemos aquí es que realmente no hay una provincialización, se promueve una narrativa más bien ficticia de la ciudad de Santiago, se invisibilizan las discusiones sobre los problemas estructurales que fueron muy evidentes en el estallido social,
empezamos a ver que no sabemos dónde está el foco en las intervenciones de Smart Cities. No existe permanencia, ni tecnología, ni colaboración smart, ni tampoco lugares smart. Entonces nosotros entendemos que Smart Cities, en el caso que hemos visto, es un placebo urbano. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo, estamos planteando, ¿no? Que no realmente, no es algo que uno pueda decir, la ciudad de Santiago es una ciudad smart a partir de esta iniciativa que estamos analizando. No sabemos cuál es la inteligencia que se promueve y hay un cuestionamiento de principio de acumulación y competencia, ¿no? Como que es allí donde se está poniendo el foco. Y hay una continuidad entonces de los modelos neoliberales en Chile. El conocimiento que se plantea ahí es un conocimiento experto de unas técnicas y tecnología que no necesariamente surge desde aquí. Y ahí entonces lo que nosotros planteamos a partir de esta experiencia es cómo situar las intervenciones en Chile y cómo ir hacia un urbanismo más situado. Es decir, cómo desarrollamos entonces una forma de pensar nuestras ciudades y nuestros territorios a partir de lo que somos, a partir de lo que sabemos, a partir de las inteligencias y los saberes de nuestras habitantes y también de los profesionales que trabajan en Chile, desde Chile, y sobre todo a nivel municipal, a nivel ministerial, que hay mucho conocimiento en esos espacios, pero no es ese el conocimiento que se rescata en el momento de intervenir siempre, ¿no? De esto hemos publicado distintas cosas en la revista 180, por ejemplo, o otro artículo especial sobre Smart Cities en América Latina. El de la 180 es bien interesante porque ahí vemos cuál es la inteligencia urbana de la que nosotros hablamos, ¿no? Es una inteligencia territorial incorporada, es decir, que está en los cuerpos de las personas. Todo el tema de la informalidad que existe en Chile o de otras formas en que nosotros podemos ver que se utiliza casi este dicho chileno como la chispeza chilena. ¿Dónde está eso? ¿Dónde incorporamos o cómo reconocemos estos saberes que hay en nuestros territorios para poder hacer intervenciones y formas de intervenir la ciudad de una manera más situada, más desde donde estamos viendo nuestra realidad? Entonces, lo que nosotros vemos es que los SMART no está construyendo nuevas problemáticas sobre la ciudad, sino que ofrece soluciones para problemas ya conocidos, cuyos diagnósticos dejan fuera las experiencias de los habitantes. Es decir, que no hay preguntas sobre qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Y ahora que en Chile estamos en un proceso eleccionario, eso es lo que ha surgido. ¿Dónde está la vida cotidiana de las personas? ¿Cómo conocemos sobre la vida que están viviendo las personas? ¿Cómo el estallido social en Chile nos hizo ver que no estábamos analizando y no estábamos viendo desde el mundo, desde la experticia? Los expertos no estábamos viendo lo que está pasando en nuestros territorios. Y mucho más en términos de pandemia, cuando empezamos a darnos cuenta que ni los expertos del Estado, ni los expertos que estaban en el Congreso y tampoco los que están viendo políticas públicas pueden ver la realidad que estamos viviendo. Entonces, los SMART puede en ese sentido contribuir a repensar el urbanismo si es que nosotros repensamos cómo se construyen los problemas. ¿A partir de quién? ¿A partir de qué? Y más que simples soluciones a problemas predefinidos, ¿no? Entonces ahí pensamos que los SMART puede contribuir, pero requiere un reposicionamiento de los actores, una mirada relacional a los conocimientos. Ahí es donde entra la mirada de la movilidad, que nos ayuda a pensar relacionalmente los conocimientos y la explicitación de las posicionalidades. Y sobre todo las posicionalidades de las personas que están, los consultores y las consultoras, las oficinas, los académicos que estamos aportando, también las oficinas de arquitectura, cómo se posicionan y cómo develan también sus intereses al momento de intervenir. Entonces, nosotros más que hacer una crítica sobre la posibilidad de Smart City, es cómo pasamos de esta noción de Smart City del norte a una mirada de territorios inteligentes desde la inteligencia y los saberes de nuestros territorios de manera específica. Y entonces, cuando hablamos hacia un urbanismo situado, ahí estamos hablando derechamente desde una mirada más bien teórica de los conocimientos situados, que sirven para comprender
cómo median los múltiples conocimientos y saberes que se manifiestan en el territorio por medio, en este caso, de intervenciones urbanas. Ahí el trabajo de Donna Haraway y de la teoría feminista ha sido muy importante, de poder criticar desde dónde se produce el conocimiento, desde dónde y quiénes y cómo se produce ese conocimiento, y sobre todo en este caso el conocimiento urbanístico. Y aquí en un urbanismo situado del que nosotros estamos planteando, busca develar cómo los conocimientos son ignorados por la planificación urbana. Nuestra forma, nuestras metodologías, nuestras formas de intervenir, nuestra forma de planificar en términos de normativas, no nos permite conocer mejor nuestras realidades cotidianas en Chile, porque los mecanismos no están ahí. Nosotros cuando analizamos al interior de estas instituciones, es muy difícil que el conocimiento que tiene un equipo de terreno se filtre al interior de ciertos ministerios o ciertas intervenciones específicas. Y lo que estamos buscando es crear conocimiento de una práctica relacional que tenga importantes consecuencias en la manera en que se pueden dar nuevos mundos. Y creo que esa es la discusión que estamos tratando de tener en Chile hoy, y sobre todo en el proceso constituyente, cómo creamos una sociedad, una posibilidad distinta a partir de reconocimiento de saberes que son importantes y que son fundamentales y que tienen que ser reconocidos en su importancia. Entonces, cuando la práctica urbanística no es relacional, pese a pretender ser participativa, no es lo mismo reconocer los conocimientos a un proceso participativo como los procesos que tenemos en Chile. Aquí las intervenciones son verticales, autoritarias y desvinculadas del habitar cotidiano, lo que genera conflictos que son profundamente políticos, y políticos de todo tipo, ¿no? Políticos en el sentido de cómo reconocemos los cuerpos, la diversidad de cuerpos, los cuerpos distintos que habitan nuestros territorios, no solamente hombres, mujeres, pero también los niños que no están contemplados, las personas con discapacidad, los adultos mayores, y la interseccionalidad de todas estas diversidades de cuerpos que estamos viviendo en los territorios. Y donde lo que observamos es que no hay un interés por transformar o crear mundos nuevos posibles, sino más bien perpetuar relaciones de poder y desigualdad. Es decir, en el caso chileno, sobre todo, esta forma de entender la desigualdad como si estuviera allá, en la periferia, en los lugares pobres, donde, claro, mejorar los indicadores en esos lugares no transforma nuestras vidas. Y la situación que estamos viviendo en Chile es cómo cuestionamos los privilegios de las personas que están tomando las decisiones. Y es allí donde requiere una mirada mucho más transformadora. Y ayer que estábamos hablando con Karen Levy en la discusión es cómo volvemos la planificación urbana una práctica transformadora, no solamente de ellos, sino de nosotros y de todos los que estamos viviendo en estos territorios. Si seguimos pensando como la transformación de ellos sin cuestionar nuestros propios privilegios, yo creo que no nos estamos situando en la discusión. Y ahí entonces esta planificación o esta forma tradicional de pensar los conocimientos desde los expertos, lo que genera son consecuencias negativas en las experiencias de habitar. Y ahí entonces estamos hablando de cómo superar esta disociación entre los que piensan y hacen y los que habitan los territorios. Y eso, entonces, ¿cómo se genera el conocimiento urbano hoy? Es la pregunta que nosotros nos hacemos, y es allí donde estamos trabajando, ¿no? ¿Quiénes están produciendo conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento que debería entrar en las decisiones urbanísticas y urbanas en general? Y ahí es algo que podríamos conversar ahora. Lo que nosotros pensamos es que la planificación urbana en Chile sobre todo requiere una actualización, un upgrade importante, y no solamente teórica, sino más bien realista, ¿no? De entender la vida cotidiana, de entender, de reconocer los saberes situados, de conocer, de poder entender cómo se habita. Y ahí entonces el rol de los expertos, más que de decir cómo se tiene que hacer, es más bien de mediar y de poder generar formas de co-creación de conocimientos y de reconocerlo. Puede ser transformativa, y ahí yo creo que hay experiencias, sobre todo en Nueva Zelanda, sobre cómo co-creamos o cohabitamos o cómo podemos generar la coexistencia en nuestros territorios. Y esto es no solamente con pueblos originarios, sino la coexistencia con el distinto, con personas que son distintas entre nosotros.
Y requerimos entonces visibilizar y reconocer formas de comprender la vida cotidiana y el habitar cotidiano, y es allí donde nosotros estamos poniendo el foco. Para nosotros el habitar cotidiano sucede en movimiento, y ese habitar cotidiano lo hacemos nosotros a través de nuestros cuerpos. Mientras las políticas públicas fragmentan la vida, nosotros en nuestra vida cotidiana unimos este territorio. Jorge, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. No sé cuánto rato llevo. 30 minutos. Ya, yo creo que lo voy a dejar allí porque creo que es bien importante poder entender la posicionalidad que tenemos nosotros como personas que trabajamos e intervenimos, sea de donde sea, ¿no? Sea desde la academia, sea desde las instituciones, sea desde lo político, poder declarar y reconocer la posicionalidad que tenemos en el hacer ciudad. Sí. Eso. Muchas gracias, Paola, por tu presentación muy interesante, muy densa, ¿ya? Pero sin por ello amena la presentación, así que se agradece esa combinación de cualidades. Sí, mira, a propósito de la posicionalidad, creo que sería importante también ahí profundizar, ¿cierto? En torno a, sobre todo en el debate, ¿cierto?, en el cual entramos hoy día en la sociedad chilena, en una cierta polarización, por un lado un mundo, ¿cierto?, que se abre hacia perspectivas feministas, disidencias, ¿cierto?, y por otro lado más bien una reacción recalcitrante contra contra nuevas formas, ¿cierto?, de situarse en el mundo, ¿ya? Si pudiera poner en relieve, ¿cierto?, precisamente la contribución que surge a propósito de la posicionalidad, ¿cierto?, de las nuevas preguntas que nos podemos hacer, ¿ya? Desde el feminismo, ¿ya? Y cómo uno efectivamente, ¿cierto?, pone el feminismo como una contribución sustantiva, ¿cierto?, a la transformación de la sociedad, y no como ideología de género, ¿cierto?, no como eventualmente, como se ha llegado a decir, ¿cierto?, los atisbos de las nuevas dictaduras, ¿cierto?, del futuro, en términos de cosas que no se pueden decir, ¿cierto?, etcétera, digamos. Si pudieras ahí poner ese énfasis, porque me parece que en este contexto es muy relevante ponerlo en relieve. Sí, yo creo que lo que hacen las teorías feministas, que no es reciente, yo creo que principalmente las teóricas feministas de los años 70, que empezaron a criticar la ciencia dura, la ciencia dura biología, las ciencias más exactas quizás, y fueron desde adentro que empezaron a criticar, es decir, cómo los científicos que estaban tomando decisiones asumían ciertas cosas. La medicina, por ejemplo, asumía cuerpos o más bien asumía cierta homogeneidad en el universo que estaban analizando, en el objeto de estudio que estaban analizando. Y entonces lo que hacen esas teóricas feministas que fueron muy valientes en su momento es empezar a criticar más que ideológicamente, es cómo se produce el conocimiento, desde qué supuestos se produce el conocimiento. Y allí yo creo que eso es lo fundamental de lo que hacen las teorías feministas, es cuáles son las presunciones que se hacen, ¿no? Se presume que hay una división entre cuerpo y mente, es decir, que el cuerpo está completamente disociado, se asumen ciertos modos de poder entender la realidad, de una universalidad, por ejemplo, y es allí donde empezamos a criticar. Y cuando empezamos a mirar, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo, que ha sido poco criticado para lo importante que es como disciplina, porque es una disciplina que genera materialidad, que genera calles, que genera casas, genera espacios. Cuando empezamos a ver cuáles son los supuestos detrás, y claramente hay un supuesto de que por ejemplo, todos somos universales. El hombre Vitruvio, que aquí tenemos en nuestra facultad, ¿no? La forma en que está dividida la sociedad, en que sobre todo la parte más
comercio está separada de la vida cotidiana o del lugar de residencia, de las industrias, cómo esa forma de entender disociada la vida se traduce en materialidades, se traduce en calles, se traduce en casas, se traduce en formas en que el espacio está constituido. Entonces, la crítica feminista va por uno, sobre todo poner en el centro el cuerpo. ¿Y cuál es este cuerpo? ¿Y desde qué cuerpo se está hablando? Y reconocer que hay ciertas ambigüedades, o más que ambigüedades, ciertos prejuicios cuando la persona que planifica solamente ve su cuerpo o solamente ve ciertos cuerpos y no las diferencias y las distintas formas en que habitamos. Nosotros entonces cuando empezamos a mirar la ciudad y las múltiples formas en que se habitan y sobre todo personas que tienen, que no solamente van a trabajar y vuelven, sino que tienen al cuidado o responsabilidades de cuidado, sobre todo niños, enfermos, distintas personas enfermas, por ejemplo, nos damos cuenta que su uso de la ciudad es muy diverso. Y es allí entonces donde hay ciertos supuestos de la planificación urbana que hay que empezar a romper y hay que empezar a cuestionar. Es más bien el supuesto detrás. No es solamente la forma, no es solamente pensar que a mí me da miedo moverme por la noche porque me pueden violar, que también es parte importante, sino más bien por qué la ciudad está diseñada y está pensada de ciertas maneras cuando deberíamos ir ampliando este universo. Entonces, entender este cuerpo como diverso no es solamente las disidencias, sino cuerpos gordos, flacos, altos, chicos, mujeres, hombres, niños. Hay una multiplicidad y es hacia esas diversidades que es importante empezar a pensar las ciudades. Sí, exactamente. Y por lo tanto las preguntas, ¿cierto?, que uno hace y desde dónde hace esas preguntas, creo que es lo relevante, ¿no? Y que hay una diversidad de formas, ¿cierto?, y de lugares y de cuerpos desde donde uno se hace esas preguntas, ¿ya? Y en ese sentido, claro, tiene que ver más bien con poner en discusión un cierto orden, ¿no? Y un orden que está construido, ¿cierto?, desde una posición, pero una posición que no se declara, ¿no? Sino que parece universal, neutra, ¿no? Claro, se plantea como neutra sobre todo, se plantea como si no hubiera ninguna duda allí, pero claramente hay prejuicios detrás que es más bien develarlos. Es decir, aquí están, yo asumo que la ciudad está hecha para los hombres. Bueno, pero no, o está hecha para un hombre o una persona hábil, sobre todo una persona que se puede mover sin problemas o que puede estar y que va de la casa al trabajo, por ejemplo. Entonces es eso lo que empezar y si uno ya declara los supuestos y declara su posicionalidad, entonces es más fácil entrar a discutir, porque quizás, y claramente lo que nosotros vivimos en Santiago de Chile no aplica probablemente a la ciudad de Castro, en Chiloé. Y probablemente no aplica a lo que están pensando en Barcelona, que es una ciudad maravillosa y que tiene muy buenas políticas urbanísticas, pero el tamaño de la ciudad no se compara con los 7, 8 millones de la ciudad de Santiago y las problemáticas y desigualdades que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, lo que es desde dónde nos estamos parando para pensar nuestras ciudades. Exactamente. Sí, bueno, y a propósito de eso, hay una pregunta aquí, antes de hacerte esa pregunta, ¿ah? Tú también la ves, ¿no? La pregunta, sí. Sí, ¿Lo de la ciudad de 15 minutos? sí, ¿ya? Ya. Pero antes de pasar a eso, claro, recordar también, o sea, a propósito, ¿cierto?, de la ciudad neoliberal, el urbanismo neoliberal, la racionalidad que se impone, ¿cierto?, en el modelo, el punto de partida, ¿cierto?, de ese urbanismo neoliberal que hoy día nos gobierna, ¿ya? Es la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 79, ¿ya? Que es bien interesante, ¿cierto?, porque la política de desarrollo urbano, para referirse, ¿cierto?, a lo humano, ¿ya? Hace referencia a los particulares, ¿ya? Así de neutro, ¿cierto?, así de genérico, ¿ya? Y claro, particulares, ¿cierto?, que más bien tienen que tomar buenas decisiones a partir de la información que provee, ¿cierto?, el sistema, ¿ya? Y a propósito de eso, ¿cierto?, los smart cities, un poco es eso mismo, ¿no? Más sofisticado, probablemente más amable, más cercano, más a una escala humana, pero sigue operando en la lógica de estrategias, ¿cierto?, que es poner información, ¿cierto?, para la buena toma de decisiones, ¿cierto?, de individuos que, entre comillas, ¿cierto?, son
así como tú dices, ¿cierto? Están pensados para sujetos hábiles para moverse en la ciudad. Todo el sistema normativo está pensado para los sujetos hábiles para tomar decisiones, ¿cierto? ¿Ah? Y creo que ahí también probablemente hay un elemento a la base, ¿cierto? De todas las desigualdades también que se van construyendo. Bueno, y ahí también hay que considerar, ¿cierto? Que en el pensamiento neoliberal la igualdad está en el inicio, ¿ya? Lo que se produce al final del camino, ¿ya? Es consecuencia de los ineptos, ¿ya? Que resultan algunos respecto de otros, ¿ya? Pero ¿ya? El principio de justicia, ¿cierto? En la racionalidad neoliberal es precisamente, ¿ya? Reglas iguales para todos. Y nuevamente, ¿cierto? Reglas iguales para todos bajo esta pseudo neutralidad, ¿cierto? Respecto de estas normas, ¿no? Pero que igual están desde una posición y producen desigualdades, finalmente. ¿Mm? Quizás lo más interesante que hemos hecho en ese sentido, que lo hicimos con el COES, el MOVIT con el COES, hicimos un estudio sobre los trabajadores móviles digitales, que nosotros le pusimos ese nombre, son los trabajadores por aplicación, sea Rappi, Corner Shop, Uber, porque empezamos a verlo en la ciudad, ¿no? Y sobre todo en pandemia empezamos a verlo mucho más, y es un fenómeno que surge en todas partes. Y empezamos a analizar entonces qué pasa con las categorías de análisis para entender ese trabajador. Y resulta que en el ámbito de la economía laboral, las categorías existentes para medir este fenómeno no dan abasto para poder entenderlo. Entonces, la encuesta del INE, ¿quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Cuántas horas? ¿En cuántas aplicaciones? Todas esas preguntas no las podemos contestar con datos. Estamos pensando en un trabajador del siglo XIX que se desempeña en el siglo XXI. Entonces nuestras categorías, sobre todo, por ejemplo, no sé, la discusión sobre las 40 horas en Chile, no tiene mucho sentido cuando los trabajadores están trabajando 60, porque trabajan en muchos trabajos. Entonces, cuando empezamos a ver eso y empezamos a analizar, hicimos un trabajo etnográfico, la autoexplotación que hay en este tipo de trabajos es gigante. Pero los datos para analizar este rubro están en manos privadas y no tenemos acceso a esos datos. No podemos saber. Entonces, y estas aplicaciones están teniendo impacto en la ciudad, en infraestructura, en términos de espacio público, en términos de qué es lo que se construye en la ciudad, o ver cómo usan la ciudad y no están pagando por esto. Otro caso es el tema de la electromovilidad. La electromovilidad es lo smart y lo sustentable que se está promoviendo en Chile en este momento. Y no es tan sustentable. Entonces, en términos de si uno analiza la vida completa del auto eléctrico. Entonces, estamos viendo cómo estas iniciativas que se promueven en términos de la narrativa, no estoy hablando de la obra en sí misma, es la narrativa que hay detrás. Sí, todos podemos trabajar en muchas aplicaciones, sí, ahora viene la electromovilidad y se nos soluciona el tema del CO2. No. Vamos a seguir con los problemas de congestión en Santiago, se cambia auto por auto, pero además vamos a seguir dañando todo el sistema ecológico del norte de Chile. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con todas estas baterías? ¿Y qué vamos a hacer con todos los autos? Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro tipo de análisis es un análisis relacional de eso, de poder entender que no podemos verlo con una sola variable, sino que, como dices tú, esta mirada neoliberal de los datos es incompleta para poder entender la complejidad de los impactos que tienen las intervenciones urbanas en Chile y cómo los habitantes la viven. Sí, eso es lo que a mí me interesa, cómo la viven las personas en su vida cotidiana. Cuando empezamos a ver que el trabajador de Rappi es su cuerpo explotado, es cómo se junta a ir al baño en la calle, cómo además los datos que se van compartiendo entre los amigos hacen que se autoexplote de una manera que sea muy difícil, no tiene seguro, no tiene salud, no tiene previsión, no va a tener y no tiene casa tampoco. Entonces, cuando empezamos a ver eso, nos damos cuenta que si la manera que se parcializan las políticas públicas y la economía, sobre todo, no nos ayuda a entender la complejidad que estamos viviendo en la vida cotidiana. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, bueno, y ya estamos cerca de la hora, tenemos que dejar también un espacio para el cierre formal, ¿cierto?, de esta serie de 15 seminarios que hemos tenido durante este año.
Entonces, a propósito de esta pregunta, ¿cierto?, de las distintas narrativas que se van construyendo y además en el contexto, ¿cierto?, de pandemia, post-pandemia, por ejemplo, el tema de las ciudades de 15 minutos, ¿no? Que también son cuestiones que se van instalando. Y a propósito también de estas narrativas, y algo bien interesante que tú también mencionaste, ¿cierto?, de la ficcionalidad, ¿no?, que aparece en estas narrativas, ¿no? Sí, a ver, a mí me encanta la ciudad de París, es hermosa y es maravilloso caminar por las calles de París. Y me encantaría que en Chile nosotros pudiéramos caminar 15 minutos a todos nuestros destinos, pero nosotros que hacemos mucho trabajo de campo, no sé, hay muchos sectores en Santiago donde caminas una hora y no llegas ni a un supermercado. Entonces, sería muy bueno que eso sucediera, pero las infraestructuras, la calidad de la vivienda, los servicios que hemos dotado en los últimos, en las políticas que vienen de los años 80 en Chile, no están, se requiere una inversión de tal nivel para generar este tipo de ciudades de 15 minutos que ni siquiera estamos hablando de eso. Yo creo que quizás la inversión en metro en Santiago, que es muy buena, fantástico tener metro, pero es carísimo un metro para las necesidades de infraestructura que se requieren en las poblaciones de la periferia, de las periferias de las metrópolis en Chile. Entonces sí, es muy atractivo la ciudad de 15 minutos en ciudades del norte, pero imagínate en Ciudad de México. Ciudad de México se cruza en 4 o 5, hay personas que se mueven 4 horas en la Ciudad de México, o en Buenos Aires, o en La Paz, o Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá. Son ciudades complejas y con extensiones muy grandes, donde la dotación de infraestructura y de calidad de la vivienda no es buena. En el caso chileno, los espacios públicos que ofrece el metro, por ejemplo, se están usando como centros comerciales porque no hay comercio de alto nivel en estos lugares, o no hay infraestructuras de salud, de educación. Sabemos que los niños de la periferia de Santiago prefieren ir a otras comunas a educarse. Entonces, sí, sería muy bueno, pero si caminamos 15 minutos en la periferia de ciudades como Santiago, no llegamos a la calidad de los servicios que quizás tenemos en Santiago Centro o que tengamos en París. Entonces, en ese sentido, creo que son muy buenas algunas iniciativas que han surgido, por ejemplo, la de las ciclovías ciudadanas que se generaron, creo que son iniciativas muy buenas y sobre todo porque fueron diseñadas con aporte de los usuarios de las bicicletas. Y creo que, por ejemplo, las plazas de bolsillo han sido súper interesantes, pero no tienen el nivel de gasto en infraestructura que requieren las ciudades latinoamericanas. Requieren otro tipo de inversión y es en eso que tenemos que empezar a hablar. ¿Cómo invertimos en calidades espaciales que sean de muy alta calidad y cuestionamos nuestras propias formas en que vivimos, con muy altos estándares quizás para que esas ciudades de 15 minutos puedan ser viables? Esas ciudades no son viables en Chile por lo menos en 20, 30 años. Falta. Con la inversión que llevamos en este momento, va a faltar mucho para que lleguemos a eso. Me encantaría que eso sucediera. Gracias. Sí, nos quedan un poquito de tiempo, tenemos 2 preguntas, así que voy a tener que optar por una de ellas. Creo que probablemente la que puede ser resuelta quizás, porque es más descriptiva, probablemente es la pregunta sobre las aproximaciones metodológicas, ¿cierto?, que desarrollaron de manera más específica en la investigación. Si pudieras ahí dar algunos tips en términos de cómo se avanza la producción de conocimiento en estas dimensiones, ¿cierto?, complejas, difusas, en las cuales se mueven. Yo afortunadamente hace mucho tiempo que trabajamos con un equipo interdisciplinario, con arquitectos, geógrafos, antropólogos, que ha sido muy, muy útil esta combinación. Entonces, y esta manera relacional en que pensamos, definimos una metodología a priori. En este caso, seleccionamos sectores en la ciudad de Santiago donde podíamos encontrar estas intervenciones urbanas en el mismo territorio. Pero a medida, y arrendamos una casa en un lugar y nos fuimos como a hacer estancias de largo tiempo en esos sectores. Pero a medida que iban saliendo los temas, íbamos siguiendo las historias. Entonces, la metodología nos hace ir modificando constantemente qué es lo que vamos a hacer. Esta mirada de movilidad nos ayuda mucho a seguir historias, seguir personas, seguir la cosa, seguir lo que va sucediendo. Entonces, en algunos casos buscamos jóvenes
que participaran en ciertos eventos, por ejemplo, y no estaban, o no estaban en esas intervenciones, pero estaban en todas partes. No es que los jóvenes no estuvieran en Santiago, están, pero no en la manera en que las intervenciones urbanísticas los estaban viendo. Entonces fuimos a buscar a los jóvenes, ¿dónde estaban? Estaban bailando hip hop, estaban haciendo otro tipo de deportes, estaban bailando K-pop, y fuimos los seguimos a ellos. Entonces la metodología que nosotros hacemos es seguir la historia, seguir y nos obliga entonces a ir deviniendo a medida que van deviniendo las investigaciones. En el caso de la etnografía institucional, por ejemplo, lo que queríamos era seguir la experiencia y a nivel institucional. No era ir desde arriba y ver cómo la institucionalidad hacía algo, sino más bien cómo a partir de la experiencia cotidiana de habitar, la institución recogía esa experiencia. Entonces fuimos viendo en documentos, ¿no? Como está la experiencia y cómo la institución va viendo o no va viendo esa experiencia. Entonces, claro, requiere un alto nivel de improvisación en algunos casos, pero más bien más que improvisación, porque tenemos como un abanico de metodologías que podemos implementar, es de adaptación, de ir adaptando a medida que va pasando. Nos pilló la pandemia haciendo investigación y no podíamos seguir a la gente, entonces hicimos etnografías remotas, como que, o los chicos que están trabajando con temas de niños, se les mandaba los cuadernos a los niños para que ellos dibujaran. Entonces, vamos adaptando las metodologías de acuerdo a lo que vamos haciendo. Entonces, requiere mucha agilidad, pero también afortunadamente trabajamos con equipos interdisciplinarios donde vamos aprendiendo y los habitantes también nos ayudan mucho a ir modificando estas metodologías. Y en ese sentido vamos generando juegos, vamos generando otro tipo de herramientas constantemente para poder innovar. No es solamente innovar por innovar, sino más bien porque da respuesta a lo que vamos encontrando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecerte, Paola, por tu intervención, por la generosidad también en la conversación, ¿cierto? Bueno, y damos también el espacio, ¿cierto? Aquí le doy la palabra a Pablo, ¿ya? Para que pueda cerrar rápidamente, además, como el ciclo, ¿cierto? De estas 15 sesiones que hemos tenido a lo largo del año. Y por mi parte, bueno, agradezco la posibilidad de moderar esta actividad, la actividad de cierre además, ¿ya? Igual es importante, ¿ya? Gracias, Jorge. Y eso pues, así que saludos. Muchas gracias. Bueno, para primero agradecerle al público que nos ha seguido y al público que nos va a seguir en estos videos que estamos posteando en nuestro canal YouTube de Hábitat Global. En este ciclo de 15 sesiones hemos cubierto diferentes tópicos, invitando académicos de diferentes geografías, de geografías del norte, como universidades de Oxford, Cambridge, UCL, Harvard, pero también de geografías del sur, de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de Sao Paulo. También hemos cubierto procesos relacionados con lo urbano, desde procesos mentales, procesos locales, hasta geografías globales, cubriendo diversos marcos teóricos, desde la geografía económica hasta la geografía crítica y la geografía urbana, hasta la arquitectura incluso, y métodos, desde métodos cualitativos hasta métodos cuantitativos. Pero en todos ellos hemos visto que la ciudad es un terreno de disputa, un terreno un terreno de crítica y un terreno donde el acceso a datos también es parte de los conflictos que vivimos a día, y también donde cada uno de estos marcos teóricos, cada una de estas investigaciones tiene consecuencias directas con políticas públicas, y es de ahí la importancia de siempre discutir, que ha tenido esta serie de seminarios, de tener todas estas discusiones con una mirada hacia lo empírico y cómo podemos mejorar nuestras ciudades, no solo en Chile, sino a través de la experiencia internacional, contribuir desde Chile a las soluciones globales
de todos quienes habitamos en ciudades. Así que les doy las gracias y nos vemos el próximo año en una nueva serie. Hasta luego.